Vamos a darle un aplauso muy fuerte pues a nuestro coro que nos acompaña, nos anima y también nos invita a regresar a nuestra aula. Y entonces continuamos ahorita con nuestra cuarta iluminación, discernir en tiempos de tensiones y conflictos. Antes de empezar con este tema, recuerdo un encuentro con un amigo muy querido, obispo anglicano de Inglaterra, que decía: ustedes católicos siempre han tenido esta idea de la iglesia como una pirámide. Y yo le expliqué que esta pirámide, en la lógica del pueblo de Dios, no comprende al pueblo, sino que es una jerarquía al interno de los ministerios, al servicio del pueblo de Dios. Y él decía, después del Concilio Vaticano II, voltearon esta pirámide, ¿no? Es decir, el ministerio sirve a las personas para que ellos puedan donar los carismas y los dones de Dios al mundo. Ajá. Es una idea de una maceta. Están las semillas que se ayudan a crecer, pero no se trata solamente de que crezcan por sí mismos, sino para ser un regalo al mundo. Hablamos ahora sobre el tiempos de tensiones y de conflictos. Y esto es muy actual, porque me parece que en los últimos años, en la Iglesia Universal, al igual que en mi iglesia local en Alemania, crecen las tensiones y crecen los conflictos. La pregunta es, ¿esto es bueno o no? Para mí, es también una señal de crecimiento, porque está claro que somos uno en Cristo. Y si crecemos, nos volvemos más grandes y diversos. Y las diversidades son fruto del crecimiento. Sería hermoso decir somos uno, pensamos todos lo mismo. Esta es una razón. Entonces lo veo como crecimiento. Por otro lado, vivimos en un tiempo en el que las tensiones crecen también porque hay una gran inseguridad. Ya no es tan claro por qué camino vamos a seguir adelante. Hace 30 años sentí que las personas también en la iglesia tenían opiniones diferentes. Pero nunca como hoy, que siento que también ha sido aumentado gracias a los medios de comunicación social, se han convertido en frentes opuestos muy fuertes. Y sobre eso quisiera hablarles, porque es nuestra situación,
también en la política del mundo. Estamos viviendo en un mundo en el que no sabes si mañana empieza una nueva guerra. No lo sabemos. Yo viví siempre en un tiempo en el que tenía una cierta seguridad, pero ya no la tengo. Ya no existe. Y los conflictos son más fuertes y la violencia también. Y en la iglesia también. Hicimos este camino. Reflexionamos sobre el caminar juntos. Intentamos comprender qué significa escuchar. Y profundizamos todo esto en nuestra dignidad como pueblo de Dios. Y ahora nos enfrentamos a este tiempo de conflictos y polarizaciones. Y como siempre, empiezo con mis propias experiencias. Hace 3 años estuve por primera vez en Uganda, en África, porque estoy vinculado ahí con una familia. Una religiosa de esa familia está en Alemania, por eso. Con ella, que me dijo, si tú apoyas a nuestro pueblo, también tienes que conocerlo, tienes que verlo. Y como estoy re loco, fui hasta allá. En los primeros días estaba en un monasterio, de donde provenía esta religiosa. Estuve ahí algunos días. Y en la prima tarde, la religiosa me dijo, tienes que dar un discurso a las religiosas. ¿Yo? ¿Y por qué? Acabo de llegar, nadie me conoce. No, pero tú vienes de Alemania. Y ustedes tienen la bendición de las parejas homosexuales. Y aquí dicen que esto seguramente no es cristiano. Y era el momento en el que también en el Vaticano se había dicho esto. Entonces fui ahí a encontrarme con las religiosas para explicarles que somos católicos, pero que tenemos una cultura diferente, dentro de la cual hay que reflexionar sobre estas cosas. Había una religiosa nigeriana que decía, y también en Uganda es así, si uno es homosexual, lo llevan a la prisión. ¿Cómo es posible que la iglesia bendiga a las parejas? Y yo comprendí que hay polarizaciones también a causa de las culturas en las cuales vivimos. Y para mí fue una experiencia bellísima hablar con ellos sobre nuestras culturas diferentes. Porque yo no sé si tengo razón en lo que pienso. Y tal vez tampoco ellos pueden estar seguros de tener la razón. En la sinodalidad, las cosas claras no están al inicio, las encontramos al final del camino, cuando hemos hablado. O también cuando decimos, no encontramos un consenso. Pero ni yo, ni esta religiosa, somos malos. Tenemos ciertas razones para pensar así. Comprender las razones del otro es importante. Esto no elimina la polarización, pero nos ayuda a comprenderla. Un segundo ejemplo, cuando el Papa Francisco indicaba el camino del sínodo, los obispos de la Europa del Este dijeron, ahora el Papa sigue a los alemanes.
Ayer les conté que no era así. Pero ellos pensaban, la sinodalidad es una cosa nueva de los alemanes. Y no es así. Es la expresión de ser el pueblo de Dios. Pero pueden ver cuáles tensiones hay también en Europa. Y personas de las comunidades de lengua española que yo encontré me decían, rezamos por ustedes, alemanes, para que vuelvan a la verdadera fe. ¿Comprenden? Cada uno tiene su propia idea, su propia visión. Y así nacen estas tensiones. Mi obispo, que es muy equilibrado y logra mantener siempre la unidad, recibió una carta del nuncio. Un grupo de católicos se habían quejado si este obispo todavía era católico. ¡Qué pregunta! Y el obispo se sentía realmente ofendido, pero invitó a esta gente a un diálogo. No funcionó. ¿Por qué? Los otros no querían dialogar. Querían solo denunciar. Entonces no es un problema que haya opiniones diversas. El problema es cómo tratamos estas diferencias y si hemos comprendido esta idea del diálogo. Les conté que en nuestra diócesis el número de los sacerdotes está disminuyendo de un modo muy fuerte. Hace 30 años teníamos 250 sacerdotes. Hoy tenemos 90. En 5 años serán 60 y en otros 5 años más serán solo 30. Tenemos que pensar en el futuro. No es posible clonar sacerdotes y tampoco sería bueno probablemente. Entonces, ¿cómo se hace para vivir la iglesia con este hermosísimo pueblo de Dios que tenemos? ¿Cómo dar responsabilidad a las personas? Los sacerdotes que han quedado, algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, tienen problemas con esto. Le dicen al obispo, tú quieres una iglesia sin sacerdotes. Y no es verdad. No es verdad, pero ellos piensan esto porque se dona a los laicos su dignidad y su responsabilidad. Y eso le levanta propone una pregunta y pone en cuestión su propia imagen del papel, de la tarea del sacerdote. Y nace una tensión que no es fácil de gestionar. Entonces les quiero decir, en el momento de la transformación, nacen estas tensiones. Por un lado son una señal de madurez. Tengo mi opinión, que es diversa de la tuya. Por otro lado, es un desafío de mantener estas tensiones y contenerlas porque estamos llamados y somos creados para ser uno. Yo no sé nada realmente profundo de México. En cambio, ustedes son los especialistas. Les pido, les pregunto que piensen en si hay tensiones también aquí en la iglesia, aquí entre nosotros. Y
he escuchado que, y imagino que tienen tensiones semejantes, pero también diferentes, naturalmente, porque son otro país. Pero me parece importante reconocer que existen estas tensiones. Nosotros hablamos de sinodalidad. ¿Cómo es que personas de opiniones tan diferentes pueden dialogar sobre sus posiciones diferentes? ¿Recuerdan de la espiritualidad de comunión? Hay que ver lo positivo en el otro y no lo juzgo. Trato de comprender qué es lo que Dios le ha puesto dentro. ¿Por qué piensa así? Esto se puede hacer, pero presupone que también el otro lo haga. El diálogo no es posible si ya del inicio es claro que tú eres estúpido. Entonces, piensen un poco en estas tensiones. Y quisiera decirles que estas tensiones no son una realidad nueva. ¿Se recuerdan esa narración en los Hechos de los Apóstoles? Estaban sucediendo cosas extrañas. Pedro estaba tranquilamente esperando el almuerzo en su casa cuando tuvo una visión. Y en esta visión, Dios le mostraba animales y le decía, cómelos, prepáralos y cómelos. Y Pedro, que era muy ortodoxo, era un hebreo, decía, jamás, jamás, nunca, nunca de los nunca. No es posible. Y después Dios le decía, Dios que tiene una relación especial con Pedro, le decía, con enorme paciencia, le explicaba, mira, si yo te digo algo, hazlo. Y no te guíes por tus ideas rígidas. Esta era la visión. Y después le tocan el timbre y en la puerta está un romano. Y le dice, ven, ven. Y Pedro sabía que no podía ir a la casa del romano, no está permitido. Pero a través de esta visión decide ir. Y descubre que también los otros están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Y esto le sucede también a Pablo. Y esto genera un relajo en la iglesia primitiva. Y los grandes ortodoxos de aquel tiempo dicen, estos deben primero volverse hebreos, ser como nosotros, porque son paganos. Y entonces están ahí luchando hasta que Pedro dice, es bello que tengan estas discusiones. Hay un único problema. Dios ya decidió. Ya son cristianos. Entonces, ¿qué hacemos? A mí me parece que esta escena, este momento, la tenemos que comprender para todos los tiempos, como también ellos. Estamos aprendiendo y no sabemos lo que es el Evangelio. Al final, este primer
concilio, este primer sínodo, toma una decisión muy interesante. No dice o uno o el otro. Dice ambos. Vivan así como piensan. Permanezcan en la comunión. Permanezcan hebreos con todos los títulos. Y nosotros veremos cómo Dios llevará adelante las cosas. Si no hubiera sido así, hoy nosotros no estaríamos aquí, ninguno de nosotros. Entonces hay que aprender que también los conflictos pueden ayudarnos a tener una visión que parte de la experiencia. En Alemania, yo digo, ¿es posible, será posible alguna vez que los cristianos de mañana deben volverse así como fueron los cristianos ayer? No podría ser que tienen un camino completamente distinto para recorrer, otros modos para ser iglesia, otros modos de vivir el Evangelio. Puede ser. Puede ser. No dice nada sobre lo que estamos haciendo nosotros. También tiene valor, sin duda. Pero hay una tensión entre distintos estilos y distintos modos de cristianos. Por eso me gusta esta imagen, este estado difícil de pubertad. Porque ahí se ven las diferentes opiniones y las muchas preguntas. Porque las preguntas, si son abiertas, pueden construir algo nuevo, aunque sean muy contrarias. Cuando tienes estas preguntas y cuando tienes estos conflictos, debes preguntarte qué es lo que realmente sucede. No permanecer ahí sino qué es lo que hay detrás. ¿Y qué está detrás de los conflictos? ¿Qué está detrás de este tiempo de polarización que vivimos también como iglesia? Yo creo, sobre todo, que dos cosas. La primera es una búsqueda de identidad. Y es muy hermosa esta necesidad, porque vivimos un cristianismo con muchas formas. Y la pregunta es, que la gente nos presenta también, ¿realmente llegas a Cristo? Porque si yo quiero volver cristiano, si quiero volverme cristiano, no me interesa tanto la forma, me interesa el origen, la identidad del Evangelio. Los problemas nacen porque esta búsqueda está en el corazón de los hombres de hoy, nuevamente. Y esto es bello, es bello. Es un signo hermoso. En Europa, en este momento, hay un grupo nuevo de personas adultas que quieren volverse cristianas. En Francia, en Holanda, en todos estos países. Y también un poco en Alemania. Hay movimientos de personas que buscan el núcleo del Evangelio. No les interesan las parroquias a menudo, pero les interesa Cristo. Y me parece que esto tiene mucho que ver con la búsqueda de la identidad. La segunda cosa es una búsqueda de pertenencia. Vivimos en una sociedad, en Europa, no sé qué tanto sea aquí, donde en el pasado todos sabían cuál era su pertenencia por las tradiciones,
en las pequeñas ciudades, se estaban juntos. La generación più giovane más joven ha imparato solo individualismo. aprendió solamente el individualismo. Allora io, Entonces yo, 65 anni, que tengo 65 años, sapevo bene dove appartengo sabía bien, tenía muy claro a dónde yo pertenecía e potevo svilupparmi y podía desarrollarme nella mia idea di... en mi idea de individuo. I giovani di oggi Los jóvenes de hoy, al menos los nuestros, vengono, a loro si dice, a ellos se les dice, fai quello che vuoi, haz lo que quieras, ma non sanno cosa vogliono pero no saben qué quieren. e non sanno come appartenere a qualcuno. Y no saben cómo pertenecer a algo, a alguien. Allora, in questa ricerca della En esta búsqueda de pertenencia nace también la confrontación. Yo pertenezco a esto y tú no. Y entonces hay una polarización entre diversas formas. ma di per sé Pero en sí, estas tensiones sono un richiamo son un reclamo all'origine al origen e al modo di appartenere, y al modo de pertenecer, di essere una chiesa. de ser una iglesia juntos. Appunto, lo sapete già, lo collego con il Y esto lo conecto con el momento succede nella vita di ogni persona. en el que esto sucede en la vida de cada persona. I ragazzi giovani Los jovencitos appartengono alla famiglia, pertenecen a la familia, però vogliono essere individui. pero quieren ser individuos. Conduce alle Y esto tensioni che abbiamo. genera muchas tensiones en la pubertad. E noi dobbiamo sapere Y nosotros tenemos que saber che questo non finisce più. que esto no se termina. Abbiamo tensioni, Tenemos tensiones que permanecen. già tra i primi cristiani era così. Entre los primeros cristianos era así. E Paolo dice, Y Pablo dice, miren, l'importante non è Apollo, lo importante no es Apolo o Pablo, sino Cristo. radicatevi nel più profondo. Pongan sus raíces en lo más profundo. Y después pueden caminar en modos diferentes también. Allora, Entonces, a me sembra molto importante me parece muy importante per il nostro discorso sulla sinodalità. para nuestro discurso sobre la sinodalidad, si en este tiempo de tensiones y de polarización queremos ser sinodales, Allora, entonces questo escuchare, esto ascoltare escuchar in quella profondità è molto importante. con profundidad es muy importante. E io ho scritto alcune priorità. Y yo escribí aquí algunas prioridades. Mi sembra questa confidenza Me parece que la confianza nell'altro e nello spirito en el otro y en el espíritu è molto importante. es muy importante. E poi quello che Gesù chiama kenosis, Y después eso que Jesús llama, que Pablo llama kenosis, refiriéndose a Jesús, es vaciarnos de nosotros mismos che posso capire l'altro. para poder comprender al otro. Questo non è facile. Y esto no es fácil. Ma cosa è facile? Pero ¿qué es fácil en la vida? Si quiero correr o si quiero jugar soccer, tengo que entrenarme. Para ser una persona que sabe vaciarse de sí mismo, tengo que entrenarme. Y si no lo logro, È un tentativo, no? Sono in allenamento. fue un intento, estoy entrenándome, hay que seguir. In questo tempo di tensioni, En este tiempo de tensiones, por lo tanto, es también importante la più grande possibile altre opinioni. es importantísimo escuchar el mayor número posible de opiniones E arrivare a chiedersi, come si fa anche nel processo sinodale, y llegar a preguntarnos cómo se hace en el proceso sinodal, dove abbiamo trovato un consenso dónde encontramos un consenso e dove no. y dónde no. Nominarlo insieme Y decirlo juntos. aiuta a dire noi siamo un gruppo, Esto nos ayuda a decir, somos un grupo, el cuerpo de Cristo, ma dobbiamo indagare più profondamente y tenemos que indagar con mayor profundidad queste singole sobre estas cuestiones singulares. che sappiamo. Questo
Questo è tutto. Esto es todo.